Qué bueno estar acá. Buenas tardes y muchísimas gracias por esta posibilidad. Me hace enormemente feliz estar acá este día, en este lugar, con Marina, con Carlos, con cada uno de ustedes, en un lugar que quiero mucho, más allá de los sellos. Lo quiero por el trabajo conjunto, lo quiero por la gente que sigue estando y que sigue pensando seriamente en la literatura para niños y para jóvenes. Así es que, bueno, ahí les voy a contar un poco lo que estuve pensando y escribiendo. Cuando recibí la consigna, cuando supe que había que pensar en la literatura y la infancia, lo primero que me apareció fue una poesía. Me interpela cada vez más lo poético, no para ser poeta, porque sé que eso es un arduo y largo camino y no creo que tenga ni tiempo. Pero me interesa cada vez más lo poético para pensar las cosas. Así es que primero les voy a compartir ese primer poema que apareció y después entonces sí la ponencia. Viaje en el tiempo le puse. Nací, me dicen, justo al mediodía. De ahí se forjó el mito familiar, que me gusta comer, porque llegué a la hora establecida para atender la mesa. Nací para la teta del almuerzo. Cuánto me gustaría recordarlo, en vez de recordar la ausencia de mi madre en la ventana, viendo llegar su muerte. 2 muñecas y yo armamos la familia disfuncional histriónica. Éramos 3 chifladas organizando hormigas, poniéndonos pétalos rojos en las uñas, fumando tallarines. Nada deseo tanto, con perdón del presente, como volver al tiempo de la infancia. Volver no es una opción para la prosa, para la línea recta, unidireccional, punto y aparte. Mi mejor esperanza es el poema. Entro en el verso como en un agujero de gusano, vericueto que cruza en diagonal todas las ecuaciones, atajo entre los tiempos, así leo un poema y otro, confiada en que algún día voy a salir del lado de la infancia, antes del mediodía, para reconocerme en esa niña fea, fumarnos par a par un tallarín y después vuelvo. Ustedes todos seguramente alguna vez me habrán escuchado decir por ahí que amo y honro la poesía como una maestra. Entonces, ahora sí, el tiempo y el lenguaje, diálogo de titanes. Pertenecemos, habrá que decirlo, a una especie nostálgica. Y no hablo de la nostalgia como dolencia o antesala de la vejez, como palidez detrás de la ventana o lágrimas en un pañuelo bordado. Hablo de la nostalgia como resultado de nuestra temporalidad. Al fin y al cabo, somos criaturas del devenir. Debió ser la nostalgia la que anunció nuestra llegada. He aquí los que van a encender el fuego sin mejor motivo que contar sus historias alrededor de las llamas. He aquí los que van a dibujar los sonidos sin otra causa que el temor. La nostalgia tiene que ver con la recuperación de lo sagrado. Dice Adolfo Colombres en su libro Poética de lo Sagrado, una introducción a la antropología simbólica. Lo sagrado es la zona donde los significados se condensan. Lo sagrado se manifiesta como una presencia poderosa, pero también puede refugiarse en la ausencia, conforme a esa tendencia tan humana de sacralizar lo lejano, lo perdido, para convertirlo en baluarte de los núcleos de sentido que nos sostienen. Y yo creo que en la nostalgia confluyen el lenguaje y el tiempo. Lenguaje y tiempo. No sé si llamarlos ríos o titanes, montes o misterios. Lo cierto es que ambos nos constituyen y sucedemos entre el uno y el otro. Necesitamos entender el tiempo y aceptarlo. Para eso pensamos en esferas y cuadrantes, definimos siglo, año y día, cronometramos, tic-tac, cronometramos, pero al fin lo único eficaz para convivir sabiamente con el tiempo es un susurro poético. Justo por eso,
Las lecturas de infancia, durante la infancia, resultan, me parece, un aprendizaje vital. Creo que la palabra, y en especial la palabra literaria, se internaliza mejor durante los primeros años de vida. Quizás sea como andar en bicicleta. Es mejor si lo hacemos siendo niños. Mientras antes nos montemos a un poema, mejor haremos equilibrio sobre un verso, mejor esquivaremos los obstáculos y, con suerte, hasta seremos capaces de soltar las manos en plena bajada metafórica. Pero hay algo más. Leer y andar en bicicleta son cosas que en la infancia se hacen porque sí, sin propósito específico, por puro amor a la vida y al riesgo. Será por eso que la literatura y la infancia son hermanas, y donde está una, está la otra. No, desde luego, porque la niñez sea argumento del texto o porque los protagonistas sean niños. Es un asunto más hondo. Creo que la lectura literaria hace alianza con la infancia porque indefectiblemente dialoga con lo fundacional de cada uno y llega al sitio donde se originaron nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestras vergüenzas y nuestros secretos. La infancia nunca es intrascendente. Siempre nos chispa las espaldas, porque fuimos felices o no, porque dejamos olvidado un juguete al pie del árbol y nunca regresamos a buscarlo, porque queremos descansar o enmendar. La infancia es una patria, y si en ella hubo lecturas, los caminos de ida y vuelta se multiplican. Yo tuve una buena infancia. No así mi aparato respiratorio, que tuvo dificultades para adecuarse a la disciplina de la respiración. Tomo aire, suelto aire. Tal vez por eso optaba por otras posibilidades que sin duda los adultos no entendían. Digo esto porque apenas mis pulmones empezaban a jugar al elástico o a las escondidas, mis padres llamaban al médico. El resultado fueron largos días de reposo. Hacer reposo, ordenaba el doctor Napú. ¿Con qué ingredientes se hace el reposo? ¿Cuál será la mejor receta? Mi madre tenía la suya: los libros. Ingenua y queridísima madre, que suponía que leer es hacer reposo. Entonces me llevaba libros, siempre ocultos detrás de su espalda. ¿A que no sabés qué tengo acá? Yo aceptaba el obsequio con felicidad, y mi ingenua y queridísima madre se iba a la cocina creyendo que yo me quedaba en reposo. Pero los niños no reposan cuando leen. Yo corría junto al asi, buceaba en la panza de una ballena y hasta me iba con los 3 gordinflones a participar de la revolución bolchevique en la Rusia zarista. ¿Estás bien?, preguntaba mi mamá desde la cocina, justo cuando yo me caía por el pozo o regresaba al pueblo con Rip Van Winkle. Enseguida te llevo una leche con miel, prometía mi madre, y yo no quería intromisiones porque estaba enamorándome de Huckleberry Finn. ¿Estás bien? Claro que estaba bien, y aprendiendo las artes de la piratería. ¿Estás bien, Lili? Llegando a la casa del tío de los Alpes, debatiendo con los liliputienses. Sí, mamá, estoy bien. Mirá, si hasta mi respiración se acomodó para escuchar mejor. De las lecturas de infancia, las mías y las ajenas, las que me dieron a leer y las que ofrezco, rescato la importancia de que sean opciones estéticas. Y esto que digo no es engolamiento purista, sino convicción. Lo digo porque en la lectura de textos estéticos, es decir, artísticos, es decir, literarios, se desarrollan algunas potencias que, en mi opinión, pueden ser decisivas en el crecimiento humano. Una de ellas es la duda que se genera por la dificultad que posee cualquier texto estético, desde el momento en que no es obvio, explícito o didáctico. Y la duda es una de las máximas virtudes que podemos inculcar durante la infancia. Educarnos en la duda es educarnos en la tolerancia. Nunca la duda declaró guerras. En cambio, siempre fueron las certezas impiadosas y autoritarias las que dijeron: el sol gira alrededor de la tierra, ellos son inferiores, ellos son peligrosos, ellos no son. Solo lo absoluto derrama sangre. Por otro lado, la lectura de textos estéticos genera extrañamiento, es decir,
Nos propone reaprender lo conocido, nacer de nuevo a lo cotidiano, volver a conocer. El extrañamiento nos permite desnaturalizar lo que vemos a diario. Entonces, dar a leer literatura en los primeros años de vida es ayudar en la construcción de individuos que no naturalicen aquello que puede y debe ser cambiado. Individuos que no arrasen, atropellen, desconozcan, que no estallen, que no naufraguen, y que en cambio recorran la vida en bicicleta. Escribió Pedroni: la bicicleta un día va a volar, la bicicleta de todos, ya lo verán. Le están saliendo alas de verdad, los niños quieren que vuele y volará. Entonces el tiempo, o si quieren, la temporalidad, es lo que explica la existencia de la literatura. Podemos pensarlo como una batalla entre David y Goliat. Ahí Goliat, el tiempo, un gigante de espaldas poderosas, amenazantes él y su garrote, decididos a desbaratar todo a su paso, cualquier sueño, cualquier hogar. Ahí David, el poeta, flacucho pero ágil, saltando de un lado al otro. Alza Goliat su garrote, pero David le sopla en las narices polvo de haiku. El gigante estornuda, pierde la compostura por unos segundos, pero se repone y avanza más furioso aún contra el pequeño poeta, que lo aguarda armado con la rama gris de una higuera y con ella le pica los tobillos. Salta Goliat, el tiempo, y David, el poeta, aprovecha el retroceso para arrojarle teteras de porcelana. Alza Goliat su pie infinito, pero David ya está trepando por los versos más tristes. Solo allí, en la batalla entre el tiempo y el lenguaje, nace la literatura. La poesía es un espacio ganado a lo inexorable. Gracias. Muchas gracias. Ahora presentamos a Marina Colasanti. Nació en Asmara, Etiopía, el 26 de septiembre de 1937. Hija de padres italianos, vivió su primera infancia en África. Luego se mudó a Italia y en 1948, a la edad de 11 años, llegó a Brasil, donde reside actualmente. En 1952 ingresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y se especializó en grabado en metal. Entre 1962 y 1973 trabajó en el Jornal do Brasil como columnista, redactora e ilustradora. En 1968 le publican su primer libro, Eusocinia. Desde entonces ha escrito desde diversos registros: poesía, cuento, crónica y novela para el público adulto, infantil y juvenil, recibiendo varios premios. Entre ellos, el primer premio del concurso latinoamericano de cuentos para niños convocado por UNICEF y FUNSEC con su relato La muerte y el rey en 1994. El premio Jabuti de poesía en 1994 y en 2010, y el premio Jabuti infantil y juvenil por Ana Zeta, ¿Dónde vas? Además, con su libro de cuentos Lejos como mi querer, obtuvo el premio Norma Fundalectura en 1996. Una idea toda azul mereció el premio O Melior para un joven por parte de la Fundación Nacional del Libro Infantil y Juvenil, y junto a En el laberinto del viento, traducido por la editorial Anaya, obtuvo la distinción a uno de los mejores libros para jóvenes, otorgado por el Banco del Libro en 2010. Además de su labor como escritora, ha traducido al portugués a Konrad Lorenz, Roland Barthes, Kawabata, Kosinski y Giovanni Papini. Hace unas semanas nada más fue ganadora de la edición del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, fallado en Guadalajara, México. La recibimos a Marina Colasanti. Muy buenas tardes. Un gusto, un placer
placer ver tanta gente interesada en eso de que habló Liliana Bodoc, del puente hacia la vida que se establece en la infancia a través de la literatura. Yo seré un poco más larga que Liliana, aunque no tan poética. Y quiero hablar de cuentos de hadas, porque es un territorio muy especial, muy confundido, porque se piensa que son textos para chiquitillos y no lo son, y me gusta restablecer por minutos la verdad. En enero de 2016, 7 cajas grandes de madera ventiladas en la parte de arriba por orificios del tamaño de una moneda fueron colocadas cerca de la vegetación en un parque nacional de Francia. Dentro de las cajas, 7 lobos blancos donados por Austria esperaban aquello a que los humanos llaman destino. El destino en cuestión había sido elaborado a lo largo de 2 años de negociaciones y cuidadosa planificación logística a cargo de un equipo de veterinarios, biólogos, diplomáticos y burócratas, parte de los cuales, acompañados por cineastas, esperaban tensos. Abiertas las cajas, emergieron 7 hocicos plateados. Después del largo cautiverio, los lobos dudaban, pero luego, persuadidos por el instinto y por el olor, fueron a buscar la carne que había sido desparramada entre los arbustos y luego se metieron entre los matorrales. Hoy, en Francia, hay solamente 250 lobos, y aún así, porque sin respetar las fronteras, la especie migró de Italia en 1992. Si hubiera sido por los franceses, que durante todo el siglo XIX se esforzaron en el servicio, hubieran sido eliminados como una plaga. Los últimos murieron en 1920. Tengo una admiración especial por los lobos. Aparecen en varios de mis cuentos de hadas, en minicuentos, y cada tanto un aullido resuena en alguno de mis poemas. Debe ser mi italianidad, ya que para los niños romanos la loba es el símbolo del amor, madre amamantadora de Rómulo y Remo. O tal vez sea mi necesidad de equilibrio, un tanto de oveja, un tanto de lobo, un poco de mansedumbre y un poco de dientes. El año pasado en Bogotá di una pequeña conferencia en la que hablaba de los lobos y su importancia en la literatura infantil, pero disponía de un tiempo limitado como ropa apretada y sentí que el tema demandaba más aliento. De ahí y de mi deseo de llevarla adelante se origina esta charla. En aquella ocasión dije que en cualquier país o sociedad los lobos son los personajes favoritos de los niños. Quien quiera que lidie con ellos, que les lea o conte cuentos, no importa si es familiar, profesor, agente o contador, sabe que basta que aparezca el lobo en una historia para que los ojos de los pequeños oyentes se agranden de placer y excitación. Es como si se alcanzara otro nivel de la absorción narrativa. No por si acaso, el cuento más conocido del planeta es Caperucita Roja. A pesar del título, nunca encontré ningún niño al que le gustase específicamente la pequeña encapuchada. La abuela, por otro lado, no ganaría ni siquiera un premio de personaje secundario. Pero el lobo, es una estrella. Cuando se cruza en el camino de la niña en el bosque, melifluo y seductor, la escena se ilumina. Podemos decir que el cuento comienza a
partir de ese encuentro. Lo que sucede antes es apenas un preludio preparando la señal de largada. Todos los adultos lo saben. Todos ya oyeron la exclamación encantada de los pequeños cuando la estrella mayor entra en la historia. El lobo. Pocos se preguntan por qué de tal fascinación. Yo me lo pregunté y fui en búsqueda de respuestas. Dice Clarissa Pinkola Estés en Mujeres que corren con los lobos. Todas nosotras tenemos ansias por lo salvaje. Existen pocos antídotos aceptados por nuestra cultura para este deseo ardiente. Nos enseñaron a tener vergüenza de este tipo de aspiración. La afirmación de Pinkola Estés abarca más bien a lo femenino, pero los niños, sobre todo los pequeños que escuchan cuentos, todavía no aprendieron a tener vergüenza. Les gusta el lobo y manifiestan su gusto porque lo traen dentro de sí. En la película de Disney, las hadas que llevan dones al bautismo de la Bella Durmiente se llaman Fauna, Flora y Primavera. Son descendientes directas de las moiras griegas, las dueñas del destino, que se presentaban 3 días después del nacimiento de un niño, llevando rueca y hilo. Pero los nombres creados para ellas en la película le dan otro sentido. Nos dicen que las 3 son una sola, la naturaleza. Y la naturaleza nos ofrece sus dones antes mismo del nacimiento. Entre esos, la ferocidad salvaje. Nacemos salvajes porque nacemos para sobrevivir, y tan solo para eso. La naturaleza no está interesada en buenas maneras y buenos sentimientos. Su única preocupación es la perpetuación de la vida. Y una buena dosis de salvajismo es indispensable para mantenernos en vida, vencedores en la lucha contra los depredadores. La sociedad es tan solo el segundo capítulo, igualmente necesaria para la supervivencia humana. Para la vida en sociedad, aprendemos a recoger las uñas, a bajar los labios sobre los dientes, o sea, aprendemos a contener y disfrazar el lado salvaje, sin eliminarlo, ya que en cualquier momento, una guerra, una pelea, una catástrofe, puede tornarse necesario y ser convocado por aquella misma sociedad que lo reprime. Y es justamente en la infancia, cuando conscientes de nuestra fragilidad nos sentimos más amenazados, que la educación comienza su trabajo paulatino destinado a domar el lobo. En cualquier grupo de mamíferos, gatos, perros, leones, los cachorros juegan a pelear. Se muerden, se persiguen, se derrumban, se rasguñan, a veces hasta pelean de verdad. Después se van a refugiar junto a la madre. Están entrenando sus fuerzas y sus posibilidades de defensa. Y la madre, sabiendo de eso, los acoge. Pero en las familias humanas, los niños no deben pelearse, aunque lo hagan a pesar del precio. Cuando yo peleaba con mi hermano y llamábamos a nuestra madre para desempatar las diferencias, no había acogida alguna. La respuesta era una sola: castigo para los dos. Como en la Francia del siglo XIX, la sociedad continúa cazando el lobo, ahora en el interior de los niños. Y los niños intentan protegerlo. En su libro,
el título en español y en Brasil es Donde viven los monstruos, pero el título original es Donde están las cosas salvajes. En su libro Donde están las cosas salvajes, Maurice Sendak transforma en narrativa esos mecanismos sociales. Vestido con su disfraz de lobo, Max persigue a un perro escalera abajo. La madre, descubriendo la escena, lo reta. ¡Qué salvaje! Y Max, que está de hecho en modo salvaje, responde mostrando las garras. ¡Cuidado que te como! La amenaza no surge el efecto deseado. Max es enviado a su cuarto sin cenar. Pero tampoco ese castigo contuvo el salvajismo. Peor, Max ahora está enojado con su mamá y aún en la piel de un lobo viaja con su imaginación a la isla donde se volverá rey de las cosas salvajes. Solo cuando, a través del triunfo sobre el salvajismo, puede dejar su piel de lobo, volverá a casa para una comida, una cama y recuperado amor de su madre. ¿Quién es el lobo? El lobo es un doble, al mismo tiempo realidad y fantasía. Realidad amenazante para los pastores, símbolo y metáfora recurrente para la cultura. Lo que mejor se sabe del lobo es el miedo que provoca. Un miedo generado más por la fusión entre realidad y fantasía que por los hechos, lo que torna cuestionable la realidad. En el frío, en invierno, en los periodos de hambruna, los lobos eventualmente atacaron a los humanos, pero no en la cantidad registrada ni con la ferocidad difundida por el boca en boca. A la luz de la ciencia, parece poco probable que, como dicen los relatos, prefieran a jovencitas, doncellas y niños. Ella, la loba, tiene antojos de sangre, de senos y de cabeza. Vuelve constantemente al cadáver que fue obligada a abandonar y si no está, lame la tierra donde aún queda algo de sangre. Así escribió Monsieur de Labarthe en octubre de 1764. Fueron cazados sin piedad. A partir del siglo XVI desaparecieron de Inglaterra. En Alemania, en el año 1646, fueron asesinados 183 machos y 185 hembras. Irlanda acabó con sus lobos en 1710 y Francia mató 1035 ejemplares solamente en el año 1884. Hoy los lobos están extintos en grande parte de Europa. Aún así, permanecen vivos en nuestro pasado cultural. La hembra que amamantó a Rómulo y Remo no fue la única en alimentar a cachorros humanos. Según la tradición rusa, una loba también dio su leche al héroe Iván, una leche poderosa, transmisora de las características maternas. De ella también bebió el único niño sobreviviente a la aniquilación de los antiguos habitantes de Mongolia, los Yongu. No tengo ninguna certitud de esa pronuncia. No solo bebió la leche, sino que se apareó con su madre loba, dando origen a través de ella a los Tok'yue, los primeros turcos. La leyenda del origen fue transmitida de generación en generación y siglos más tarde, cuando un cazador mongol se veía obligado a matar un lobo, destruía el arma que el crimen había vuelto maléfica. En la tradición judeocristiana, el lobo es el enemigo, símbolo del diablo que al comer el cuerpo se apropia del alma. Hades, divinidad del mundo subterráneo, usaba un manto de piel de lobo. Y un lobo también
era el animal preferido de las brujas para montar en sus idas al sabán. No sorprende que las medallas religiosas y las balas hechas con esas medallas fundidas pretendieran dar cuenta del demonio en la piel del animal. San Francisco domó al lobo que con su ferocidad amedrentaba las vecindades de Gubbio, pero la leyenda dice que la fiera bajó las orejas delante de la señal de la cruz y no gracias a la dulzura personal del santo. El lobo es doble, es el lobo celeste de los mongoles, agente del cielo y esposo de la tierra. De su boca abierta y devoradora, símbolo de caos y de poder aniquilador, un maxilar toca la tierra y el otro se acuesta en el sol. Es luz y oscuridad. Los lobos empujan el carro de Marte, el dios de la guerra. Pero Artemisia, diosa de la fertilidad, y Apolo, dios de las artes, son hijos de una loba. El lobo guía a los vivos y a los muertos. La boca que mata es la misma que hace renacer. Los cuentos de hadas son como los lobos, hechos de realidad y de fantasía. No se entienda por fantasía su significado más corriente, aquello que llamamos el sueño. La fantasía que da origen a la creación artística, y los cuentos de hadas se incluyen en esta categoría, podría ser definida modernamente como un combo. Son varios los elementos que componen dicho combo: las circunstancias, la cultura circundante, la experiencia de vida del narrador, sus sentimientos personales, el momento histórico, el pasado. Es como si para tejer su historia el narrador excavara dentro y fuera de sí, haciendo uso de su inconsciente, utilizando elementos de la cotidianidad y transformándolos, echando mano de símbolos comunes a su grupo social, sumando narrativas del pasado y elementos de su propia memoria en una fusión entre lo colectivo y lo personal con el cual el propio creador se identifica. Como dice Marie-Louise von Franz, investigadora junguiana de los cuentos de hadas, en su libro La voix de l'individuation dans les contes de fées, no conozco la traducción al español, algunas personas muy intuitivas son capaces de observar sus sueños diurnos, pueden dejar aflorar ese estado hipnagógico, entorpecimiento que precede el sueño, dejar